quien valora la situación que genera el cambio es uno mismo. Toda crisis genera oportunidad y toda oportunidad genera crisis. Ningún marinero se hizo capitán en aguas tranquilas. En los procesos de cambio, por más que los gurúes nos digan que hay fórmulas perfectas para gestionar el cambio, no es perfecto. Las culturas de las compañías son totalmente distintas una tras otra, incluso estando en el mismo rubro y siendo vecinas. Algo muy importante que tiene que haber para liderar un cambio es que tiene que haber conexión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy damos inicio a nuestro primer capítulo de nuestro podcast Líderes del Cambio. Y hoy día tengo el agrado, el gusto y el placer de tener acá como invitado a alguien que lo conozco ya casi 15 años, que es Sandro Sumarán. Sandro Sumarán, como preámbulo, es alguien que le ha tocado dirigir y estar en varios rubros y diferentes compañías. Y por qué justamente lo elegí como primer invitado es porque creo que es un referente en justamente alguien que tiene la cualidad, la experiencia y se ha podido adaptar a diferentes cambios y circunstancias. Así que bueno, bienvenido Sandro a este podcast. Gracias Franco, un gusto estar acá contigo, te felicito por la iniciativa además también y doblemente por habernos invitado, así que muy agradecido por eso y contento de estar acá para conversar un rato y contarte un poco de mi experiencia, ¿no? Sí, gracias Sandro. Sí, mira, Líderes del Cambio es justo eso, ¿no? Es ver todo esas experiencias que hemos tenido para poder adaptarnos y liderar los cambios que se han dado en las compañías. Yo recuerdo mucho cuando como persona también ingresé a Xstrata, como te conocí hace casi 15 años, que tú me entrevistaste, yo trabajaba en banca, ¿no? Y tú estabas en minería y antes también habías estado en construcción, infraestructura. Y me entrevistaste y también me vendiste esa idea del crecimiento profesional, personal y de ir a algo diferente, ¿no? Y cómo tú también te habías adaptado a ese cambio. Y bueno, de ahí comenzó esa experiencia en minería, ¿no? Entonces, de ahí también has tenido muchas más experiencias, no solo ahí, sino en otros rubros. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta experiencia de cambio, que no solo involucra, como digo, cambio de rubro, un cambio implica desde como persona, entiendo, poder cambiar, adaptarse a uno mismo para poder adaptarse al nuevo rubro, a la nueva compañía y de ahí poder recién influenciar en la empresa para generar el cambio que se tiene que dar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Bien, Franco. Bueno, es una pregunta que podría darnos para hablar buen tiempo por la cantidad de lugares donde me ha tocado estar. De hecho, haciendo el recuento para esta conversación, caigo en cuenta que he estado en 8 sectores, ¿no? Y uno tras otro, en realidad. No he tenido mucho tiempo como para pensar a ver si me muevo de un lugar a otro, o cómo sería, sino que más bien se han presentado las oportunidades. Algunas las he tomado, de pronto incluso hasta en industrias o rubros similares, y otras me ha tocado, como tú bien dices, hasta transformarme, ¿no? Es decir, ir de un lugar totalmente, a un sitio totalmente distinto, ¿no? Al que conocía. De hecho, a nivel de qué sectores son, si eso le interesa a la gente que nos escucha, he pasado por educación, pesca, tecnología, minería, he estado en ingeniería y construcción, agroindustria, lo cual además generó que salga, digamos, de mi zona de confort, mi lugar donde vivo, porque tuve que mudarme también. Y bueno, últimamente estoy en oil and gas, ¿no? Y yendo un poco a la parte, a la reflexión de personalmente qué implica esto, ¿no? Y de pronto, qué involucra a nivel de retos, desafíos con uno mismo. Mira, lo primero que te podría comentar es que en realidad uno no se da cuenta del cambio, ¿no? Cuando las cosas están cambiando, a veces hay un propósito o un objetivo de una organización o uno mismo de pronto de querer cambiar. Voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, ahora voy a comer saludable, en fin, no lo sé, ¿no? O voy a estudiar tal cosa o de pronto la otra, como que también este trabajo ya no me gusta y busco otro, o ya no quiero trabajar en esto, quiero, etcétera, ¿no? Esas decisiones, a veces, obviamente, sí son conscientes. Otra cosa es lo que uno quiere y después lo que uno puede hacer, finalmente. Pero hay muchas cosas que cambian en la vida de uno que no depende de uno mismo, ¿no? O que no te das cuenta que estás cambiando también. Eso alimentado por factores de pronto de fuera, externos, etcétera, y se vienen presentando y de pronto te encuentras con que, oye, las cosas ya no son como antes, ¿no?
Ahora, de cara a los desafíos personales en torno a esta historia que tengo, ¿no? Que tampoco es que sea tan viejo, ¿no? Porque eso ha pasado en los últimos probablemente 20 a 25 años, ¿no? De mi Es toda vida, tu carrera. que es toda mi carrera, sí, pero tampoco tengo 50, pues no sea de trabajando, ¿no? Pero sí, pensando en la invitación y el tema que me comentaste que íbamos a abordar, de hecho yo partiría por cómo así te ayuda, ¿no? A afrontar situaciones distintas, ¿no? Cambio de empresa, cambio de rol en el trabajo, cambio de jefe, ¿no? O finalmente, como me tocó a mí un momento, incluso tener que mudarme o cambiar de sector, ¿no? Que es de repente lo que más resalta en mi experiencia. Y creo que una clave que parte por esa herramienta que uno puede poner en práctica tiene que ver con identificar quién es, ¿no? Conocerse a uno mismo. Eso me ayudó un montón. Y la verdad creo que hubo un punto quiebre cuando leí un librito de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional, ¿no? Y de pronto en los primeros capítulos tú ves y dices, oye, el autoconcepto, ¿no? Conocerse a uno mismo y cómo evaluar realmente si estás reconociendo tus emociones o no. Parece algo tan básico, pero en mi desarrollo profesional, digamos, me ayudó un montón porque a partir de ahí empecé a identificar en qué era bueno, ¿no? ¿Qué quería hacer, en todo caso, ¿no? Y obviamente uno quiere hacer en lo que es bueno, ¿no? O sea, quiere hacer las cosas en las que sabe que tiene algún tipo de talento, pero no cuando uno nace, menos cuando está en el colegio y tampoco creo tanto en la universidad, la tiene tan clara y como que pasa un examen y el resultado te dice, ah, eres talentoso en esto. No, en mi caso no ha sido así, obviamente, y creo que la mayoría de gente no es así, pero te vas dando cuenta con el paso del tiempo y de pronto empecé a encontrar en qué me iba bien, qué me gustaba hacer, y eso me permitió también en el camino saber si qué desafíos, qué retos, ¿no? Ya a nivel profesional en las empresas en las que estuve, que afrontar o no. Creo que ese sería el primer gran paso, ¿no? O sea, identificar, oye, quién eres y encontrar en qué eres bueno y en qué no también. ¿No? Pucha, me encantaría cantar muy bien en los karaoke, pues, pero no me sale tan bien, ¿no? Entonces, pero en otras cosas de pronto sí. Entonces, de cara al tema profesional, empecé a identificar, algunas capacidades, ¿no? Que además que con el paso del tiempo uno va generando habilidad porque las va poniendo en práctica, ¿no? Y eso creo que va ayudando a ganar también seguridad, dominio de uno mismo. Ya ni qué decir si empiezas a manejar tus emociones, creo que estás entrando ya al siguiente nivel, ¿no? Eso de pronto como introducción. Otra cosa que podría compartir contigo y con la gente que nos va a escuchar es que el cambio finalmente es eso, ¿no? Es un cambio en realidad. No tiene ninguna valoración ni positiva ni negativa, creo, ¿no? Quien valora la situación que genera el cambio es uno mismo, ¿no? Y uno dirá, oye, pero cuando se muere un familiar o te botan del trabajo o tu flaca te chotea, ¿no? ¿Cómo no te va a generar o impactar eso negativamente? Depende de cada uno. De repente eso genera alguna oportunidad, ¿no? Y no necesariamente lo que para una persona el cambio puede representar algo negativo, para el otro, de pronto es lo contrario. O con matices, ¿no? Pero eso de valorar el cambio per se y la natural resistencia que tenemos a no cambiar, también obviamente, ¿no? Yo creo que en el paso del tiempo también lo he tomado con mucho más tranquilidad, ¿no? He dejado que fluyan algunas cosas para que dejarme a veces también llevar un poquito, ¿no? Por la intuición y en principio no generar en automático las barreras mentales que puede representar, oye, viene un jefe nuevo, ¿no? Uy, le caeré bien, ¿no? Oye, de repente es una oportunidad, ¿no? Y hay que tomarla. No necesariamente hay que, como decía, valorizar de inmediato el cambio per se como negativo, en absoluto, ¿no? Y eso Sí, es, hay justo una vez vi una frase que es toda crisis genera oportunidad y toda oportunidad genera crisis en realidad, ¿no? Porque mañana te ganas la tinca y no tienes capacidades o nunca has tenido administrar mucho dinero, también es un problema. Entonces, en verdad la vida es así, ¿no? La constante es el cambio y van a haber siempre altibajos, yo creo, y hay que saber
en base a lo que tú dices hace un rato también de la inteligencia emocional, autoconocerte y tener herramientas como tú te puedas manejar en eso, ¿no? Y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Sí. Justo, Perdóname, sí. ahí solamente para que no se me vaya la idea, porque el otro creo que componente clave, dada la historia de cambio que he tenido a nivel profesional, tiene que ver con la adaptabilidad. Pero la adaptabilidad no como algo impuesto de afuera, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, creo que la adaptabilidad tiene que ver muchísimo con la actitud. O sea, está así como que súper cruzado, ¿no? O súper relacionado. Porque finalmente es una decisión, ¿no? It's a choice, como dicen los gringos. O sea, es una decisión el adaptarme. Si alguien me dice, mi jefe, la organización, no sé, sale el gerente general y me dice, ahora todos tenemos que adaptarnos al cambio, pues eso no fluye así, ¿no? O sea, es una actitud, ok, estoy de acuerdo, compro, y mi actitud me lleva a, ¿no? Ser observador, ¿no? Analítico, de qué se trata, ¿no? ¿Qué va a cambiar en realidad? De repente no es tan radical, no es tan transformacional, de pronto sí lo es, pero esa observación, análisis, ¿no? Encontrar la razón de, y cómo yo adopto, o sea, me predispongo al cambio, creo que también es algo que me ha servido un montón, ¿no? Para encontrar cómo conecto yo con esa propuesta de cambio, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Sandro. Totalmente de acuerdo. Y justo en base a eso, poco en conclusión, ¿cómo dirías que debería ser ese perfil o cuáles son las competencias que debe tener un líder del cambio, ¿no? Este líder de cambio de un poco lo que estamos hablando, ¿cómo tú lo resumirías? ¿Qué perfil, si hablamos justamente de, ¿no? de personas, de persona correcta, qué perfil debe tener este líder de cambio en este contexto, en este mundo que va transformándose todos los días, ¿no? Sí, claro. Ya me han hecho esa pregunta antes, de pronto en otras entrevistas, ¿no? Que he tenido la oportunidad de participar o foros, etcétera. Y como que ya voy encontrando, no la fórmula perfecta, pero de pronto la que creo que me ha servido a mí en buena cuenta y compartirlo me ayuda también para de pronto encontrar gente en el camino que coincide, ¿no? Entonces, sí, esos elementos suman un montón, tipo competencias, digamos, si lo llamamos así, ¿no? Lo primero que tendría que decir, que no es una competencia, voy a empezar con una frase, es esta que me encanta, que es que ningún marinero se hizo capitán en aguas, ¿no? Tranquilas, ¿no? O sea, Totalmente de acuerdo. cambio, pues, o sea, representa una situación de reto, ¿no? Difícil, algo de repente, que va a demandar mucho esfuerzo, ¿no? Claro, entonces las personas que no están dispuestos a asumir los desafíos como tal, probablemente se les haga muy complicado o no tengan cualidades para liderar los procesos de cambio, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que no es algo fácil y hay que verlo como reto, no como algo imposible en realidad. Y en cuanto a cómo traducir esto en algunas competencias, te compartiría tres, ¿no? Creo que es súper importante en mi experiencia tener visión, ¿no? Visión, si quieres a nivel personal, visión de a qué me quiero transformar o el cambio que quiero generar en mi vida, ¿no? A nivel personal o mi entorno cercano, familiar, amical, lo que fuere. Y a nivel organizacional, visión de dónde va ese barco, dónde va esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque en los procesos de cambio, por más que los gurúes nos digan que hay fórmulas perfectas para gestionar el cambio, lo cual ayuda, obviamente, yo no creo que eso no ayude, pero no es perfecto, pues. Y en ningún caso se puede replicar igual al otro. Las culturas en las compañías son totalmente distintas una tras otra, incluso estando en el mismo rubro y siendo vecinas, ¿no? Por tanto, creo que la visión es clave. ¿Por qué? Porque la hoja de ruta, el mapa o la brújula, ¿no? Nunca está tan claramente definida. O sea, no está el mapa diseñado, no es como Waze, pues, ¿no? Que te lleve exactamente dobla acá, evita la calle. Eso no existe, ¿no? En la vida real, cuando nos toca a los seres humanos dirigir, ¿no? Liderar procesos de cambio, no hay una hoja de ruta tan clara. Hay un cómo, tal vez, ¿no? Pero el qué es totalmente fundamental, ¿no? O sea, tener esa visión, saber a dónde vamos, y en el camino nos va a tocar ese cómo irlo adaptando seguramente, ¿no? Porque, pucha, no siempre es el plan, digamos, es como que inmodificable, ¿no? Al contrario, ¿no? Eh, Luego te diría otra competencia clave es la accountability, ¿no? Es decir, ok, compro el proyecto, compro el proceso de cambio, estoy dispuesto a
me movilizo hacia allá, dirijo, lidero, influyo en la gente para que llegara ahí, ¿no? Pero tengo que hacerme cargo del proceso, ¿no? Me ha tocado muchas veces donde en mesas de directorios y los gerentes dicen, sí, todo ya, porque claro, el gerente general dijo, tenemos que ir allá y todos apuntan, pero a la hora de empezar el proyecto, empezar a ejecutarlo, empiezan a ver los mismos detractores que no son capaces de decirlo sobre la mesa, eso es muy natural también en el ser humano, pero es clave tener, creo yo, ese componente de accountability, ¿no? Para además también poner la cara cuando un proyecto no fluye, no genera el impacto deseado y de pronto hay que rendir cuentas. Entonces, es muy importante, creo yo, porque si no, que es una cosa que pasa también en muchas organizaciones, dejan pasar las cosas y nadie habla de eso, ¿no? Y dice, ¿qué tal el proyecto SAP? No sé, ¿no? Pucha, debe ir bien, ¿no? ¿Cómo que ir bien? O sea, eso va a impactar ¿no? La forma como se hacen las cosas, finalmente el entregable, los resultados, la satisfacción del cliente, las utilidades. Todo eso va a mover un proyecto como, digamos, de ese tipo de proyectos, ¿no? De esa trascendencia, un cambio de RP o lo que fuere. Pucha, y no puede ser que la gente no se involucre, ¿no? Y no se haga cargo de lo que está sucediendo. Porque si está hasta las patas, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Entonces, ese tema de ser accountable en el liderazgo del cambio creo que también es importante, ¿no? Perdón, y eso también en la cultura peruana es más complejo, ¿no? Porque la gente, culturalmente acá es menos de decir las cosas directo, Ah, pero el ego, la gente no quiere dar esas susceptibilidades, tenemos una cultura muy, muy colectiva, ¿no? Entonces, ¿no? O miedo que va a pasar, ¿no? Entonces todo eso también influye y es parte de la cultura también, pues. sí, 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 he visto tus últimos reels ahí donde estás entrando con el tema del miedo y todo eso me parece bien importante que lo abordes porque tiene que ver mucho con la cultura en general del peruano, ¿no? Así que está buenazo que lo pongas sobre la mesa y lo compartas desde tu punto de vista, ¿no? Lo tercero que diría, Franco, tiene que ver con una competencia que creo que es eh, este, desarrollar capacidades para poder gestionar, ¿no? El cambio. O sea, tampoco esto viene así solo voluntad, actitud, ganas, ¿no? Y oye, está claro dónde hay que ir, ¿no? O sea, no sé, pues vamos a triplicar las ventas y hay que cambiar, no sé, hacer un cambio organizacional y vamos a sacar la mitad de los gerentes y vamos a tener gente con otros perfiles. Ya, ok. Y todos nos apuntamos en el cambio, sí. ¿Y con qué? ¿No? Entonces creo que ese componente de prepararse para dotar de capacidades, ¿no? Entendimiento de desarrollar de pronto habilidades de gestión del cambio también, ¿no? En los líderes, creo que eso también suma un montón y puede ser un factor crítico de éxito, ¿no? Porque, como te digo, no solo con las ganas bastan, sino que hay que estar preparado, ¿no? Perfecto, Sandro. Y aterrizando un poco de manera concreta a tus experiencias, ¿no? Con este rol de liderar la gestión de personas, ¿qué desafío, qué retos o qué reto complejo has tenido que pasar que puedes encontrar en una empresa y cómo saliste adelante? ¿Qué estrategias usaste para poder lograr que se dé ese proyecto, ese cambio que tú estabas liderando? Ya te voy a contar uno. No voy a decir el nombre porque tengo muchos amigos ahí, pero no es no es una mala experiencia, al contrario, pero sí es como historia de éxito, probablemente, yo lo asumo que fue exitoso, tuvo pues su momento difícil o un inicio, digamos, inesperado para mí porque al principio no me creyeron, ¿no? Para los que están en el mundo de recursos humanos, imagino que también ese público nos dirigimos, ¿no? Me tocó hace ya varios años proponer un proyecto de transformación de recursos humanos para llevar un modelo, ¿no? En el momento cómo se manejaba, administrar el tema de personal al modelo Business Partner, ¿no? Y casi todos hemos pasado un poco por Sí, sí, eso, sí. ¿no? Y ver si es mejor, no es mejor. Sí, Mm. pero me pasó algo muy interesante, ¿no? En esa experiencia, porque felizmente he tenido también creo yo, las oportunidades las he aprovechado, ¿no? De pronto lugares donde sí se necesitaba, porque eso va a generar un valor distinto para la organización, ¿no? Pero me ha tocado hacerlo ya en 3 o 4 industrias, de manera casi seguida, pero esa fue como la primera más grande, ¿no? Cuando pasó esto, para contarte con cierto detalle la experiencia, eh, me tocó proponérselo al gerente general, ¿no?
Y obviamente era chino, pues, o sea, ¿para qué? O sea, así funciona, así hemos trabajado los últimos 30 años, ¿no? O sea, no, ¿para qué no? Ay, no más, no te da. Entonces insistí, traté de que se evidenciaran, digamos, los beneficios del cambio que podíamos lograr con eso, a partir obviamente de un diagnóstico que me tocó hacer, pues, ¿no? Ya en ese entonces era gerente de recursos humanos, entonces, oye, alguna, digamos, como que legitimidad tenía para elaborar un diagnóstico, conocí muy bien a la organización, a las personas, a los procesos, el negocio, entonces propuse eso como que casi al año, ¿no? De estar en esta compañía. Hablo con gente general, me chotea, ¿no? Me dice, eso no sirve, no necesitamos, gracias, ¿no? Hasta acá nomás. Pero en todo caso, habla con los de operaciones, a ver qué te dicen, ¿no? A ver si eso te escuchan, les hace sentido, ya regresas y me comentas. Hablé con el de operaciones, el gerente de operaciones, y me dice, ok, ya, pero eso acá no creo que funcione. ¿Por qué no lo hablamos con el de logística? ¿No? Y dije, bueno, ok, o sea, tengo que convencer a todo el mundo, no importa, hacemos el esfuerzo, ¿no? Hablamos con el logística, lo incluimos en la conversación, en la discusión, y el de logística dijo, uy, pero eso va a representar más recursos, costos, ¿no? ¿De dónde salir ese presupuesto? Creo que tenemos que involucrar al de finanzas, ¿no? Ok, que venga el CFO, ¿no? Al final, después de unos 2, 3 meses de hablar con cada uno de ellos, tuve una reunión final con los tres, ¿no? Y los tres me dijeron, no necesitamos hacer eso, no es el momento, ¿no? Entonces dije, pucha, no Y tú sé, estás convencido que sí se por necesitaba. supuesto, ¿no? Además, yo tenía la visión, ¿no? De que iba a ser un proceso de transformación en realidad, pero además me parecía lindo el reto, pero difícil de hacer porque había mindsets de profesionales muy capaces además creo que casi todos ellos siguen trabajando en la misma compañía, pero mindsets con los cuales no había coincidencia. Yo estaba hablando de algo que probablemente para ellos no era importante, no era tan, ¿no? No identificaban bien la necesidad, pero al menos me llevé la discusión, ¿no? Y al final el gerente de operaciones habló con el gerente general y dijo, oye, mira, parece una buena idea, pero yo no sé si sea urgente, si haya que apostar por eso ahora, no sé, al final de cuentas, mejor no. Es complejo, perdón que te corté ahí porque justo es un intangible, o sea, es lo que es difícil a veces que se vea cuál es el retorno de la inversión en hacer estos temas, ¿no? En otras áreas es más en producción, ¿no? Reducción de costos, en finanzas, ¿no? Pero en tema de personas, a veces estos temas, como no ven, oye, ¿cuánto más voy a ganar? ¿Cuánto voy a reducir en costo? ¿No? Y se vuelve más complejo el reto de argumentar el por qué hay que hacer ese cambio. Totalmente de acuerdo. Y en honor a la verdad, estamos hablando de más de 10 años atrás, ¿no? Yo tenía algunos, ¿no? Flashlights por acá esto va a pegar, ¿no? Pero claro, ahora si me preguntas, iría de frente con la rotación, ¿no? Los conflictos con los sindicatos, iría con el tema de clima laboral, pero amarrado con la seguridad y salud, o sea, nada, sería otra cosa definitivamente ahora proponer o sea, un proyecto como ese, ¿no? Pero en ese entonces todavía no lo tenía así como que tan claro como el paso de la experiencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Para contarte un poco, o sea, fue un proceso inicial difícil, para mí desgastante, ¿no? De hecho, perdí un poquito de motivación, porque dije, ¿no? O sea, si va a ser más de lo mismo, o como habitualmente es, yo no sé si es la empresa donde me permita a mí, pues también, desarrollar mis competencias, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Como a los 2 meses de que pasó eso y que me dijeron no gracias, ¿no? Me llamó un director de la compañía, ¿no? Que no era la cabeza, pero digamos que estaba entre el gerente general y los otros gerentes, ¿no? Me llama y me dice, oye, me he enterado que has estado proponiendo algo, quieres cambiar cómo funcionan nuestros proyectos y el tema de recursos humanos, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, yo era pues el que llevó, prendió no, la pólvora, prendió el fuego, así que era el indicado en contarle a él de qué se trataba. Y la verdad no lo había hecho antes porque no tenía cercanía con él, ¿no? Entonces dije, ya si me dijeron que no, acá, ya fue. Pero aproveché, le conté, ¿no? Le di algunos detalles, ¿no? Y terminé de hablar, ¿no? Y yo dije, pues me decía, ok, gracias, quería saber de qué se trataba, está bien, ¿no? O sea, anda, paga la planilla, ¿no? O sea, y cuando terminé de contarle, se quedó callado, ¿no? Y me miró y me dijo, ¿qué necesitas?
pucha, tenía mi lista, pues, ¿no? Necesito hacer esto. Sí. Y para empezar, apoyo, lo principal. O sea, que me apoyen, que tomen la decisión conmigo y hablar con los gerentes que me dijeron que no para que explicarles bien de qué se trata y lo que tú estás viendo, que me ayudes a que se lo compartas a ellos, ¿no? A ellos para que se convenzan. Y me dijo, ok, hazlo, ¿no? Hazlo. Y si alguien, ¿no? Se pone en el camino, me avisas de inmediato. Ese proyecto tiene que funcionar acá, ¿no? Y ya pues funcionó. Hasta ahora existe más, ¿no? Se implementó el business partner, digamos, en esta compañía. ¿Y cuál fue la clave para ti el éxito de que esta persona, este director, sí creyera? O sea, ¿qué diferencia hubo? ¿Más su forma de pensar o los argumentos que usaste o un mix de los dos? Yo creo que un mix de los dos, ¿no? Creo que tenía, y se fue dando más cuenta con el tiempo, tenía una capacidad distinta para pensar out of the box, ¿no? O sea, sí podía salir de la caja y mirar otra cosa. Y venía también, bueno, no es peruano, entonces venía también con otro mindset de pronto y que estaba escondido, entonces ideas innovadoras, arriesgadas, ¿no? Y transformacionales como estas de pronto sí le gustaron y luego eso nos permitió porque el proyecto empezó a fluir, en medio año se instaló, empezó a madurar y empezaron a venir todos los reconocimientos, ¿no? Y logros no del modelo en realidad, sino de los líderes que se involucraron y creyeron después finalmente en que eso era lo que había que hacer. Y como te digo, tan es así que hasta hoy existe, ¿no? O sea, ellos ya lo cuidan, ¿no? Como una especie no sé, pues ya se instaló en la cultura, ¿no? En los procesos, digamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sandro, y para ir cerrando, porque el tiempo ¿no? es un poco ingrato, ¿no? Volvemos a conversar, y conversamos, siempre nos juntamos, almorzamos y hablamos mucho. Tenemos un grupo también, ¿no? Sí, también. De líderes de recursos humanos, nos encanta hablar, muchos líderes se juntan solo a amistad, a comer, pero terminamos hablando siempre del tema de personas, nos encanta, nos apasiona. Como conclusión, ¿qué recomendarías a alguien que quiere ser un líder del cambio? ¿Qué le dirías? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que algo muy importante que tiene que haber para liderar un cambio es que tiene que haber conexión con el propósito del cambio. Con el propósito, si quieres, organizacional, ¿no? Entonces, pero si hay un proceso de cambio, o sea, si el líder no está convencido de que eso es lo que hay que hacer, no, la verdad que va a ser, infructuoso, ¿no? Y probablemente doloroso y costoso en el camino, ¿no? Yo creería que ahí es clave que haya conexión. Ahora, ¿cómo surge esa magia? ¿No? Es que eso va a depender de muchos otros factores también, que haya, pues, así es, coincidencias, ¿no? Momentos, pero los hay, obviamente. Por eso es que las empresas cambian y las que no cambian sabemos cómo terminan, ¿no? Pero es gracias a las personas, ¿no? Y en base también, o sea, como son las personas las que finalmente transforman las organizaciones o generan los cambios, porque son las que lo ejecutan, pero tienen que ser conducidas, tienen que ser dirigidas, guiadas, y por eso el rol del líder es fundamental. Ese líder tiene que buscar el propósito del cambio y conectar con él. Paso cero. Paso cero, ¿no? Si no, no tiene la fuerza para... No. Si él no puede cambiar, no está motivado, ¿cómo va a influir? Y el camino no es así, pues no es llanito, ¿no? O sea, como van a venir todos esos momentos que ya sabemos que van a venir, ¿no? Es el momento donde todo está en contra, ¿no? Donde no se cumplen los plazos, te abandona el consultor, no sé, ¿no? El proveedor desaparece o entra en crisis la compañía y lo primero que dice, entonces se para el proyecto, lo que fuere, ¿no? Es en ese momento donde creo el líder tiene que acudir a esa conexión con el propósito del cambio para sacar esa energía, ¿no? Y impulsar y con la motivación, pues, que corresponde hacer que las cosas pasen, ¿no? Y mover las cosas porque sabe y está convencido de que es ahí donde tiene que llegar. Creo que eso, si lo puedo resumir en una línea, es el paso cero. Hay muchas cosas más seguro en el camino, ¿no? Pero eso ya será materia de otros podcasts. Así es. Nada, Sandro, ha sido un gustazo, como siempre, tenerte acá y gracias por ser el primer invitado, ¿no? Yo sé que esto lo va a ver muchas personas y va a alimentar un poco, ¿no? A todos nuestros seguidores, a todos,
con tus experiencias, con estas recomendaciones que te has dado, va a ser muy, muy potente. Así que, como tú dices, espero que podamos tener otra oportunidad en un siguiente capítulo y seguir profundizando un poco más en este podcast de Líderes del Cambio. Gracias, Sandro. Gracias, Franco, también.